Bienvenido seas a las 100 velas de Yokai. Bienvenidos sean un martes más. Ya estamos en punto de las 10 de la noche, hora centro de México, listos para iniciar nuestro 20º programa de la quinta temporada. Estamos solamente a 11 historias de terminar. Hoy vamos a empezar con la número 90 y le doy la bienvenida a todas las personas que están integrándose, como a Fernando y a los demás caminantes silenciosos que andan por ahí y que sabemos a veces les gusta más escuchar que ser partícipes. Así que pónganse sus audífonos, lleven algo junto a ustedes y prepárense para estas historias de terror. Como cada martes tenemos a dos personas que nos están acompañando hoy. Por un lado tenemos a Nat. Hola, mis querubines de la oscuridad, ¿cómo están? Y Lion. Muy buenas noches, caminantes oscuros. Pues ahora sí, vamos a iniciar con las historias, la número 90 de esta quinta temporada. Y Nat nos va a hacer el favor de iniciar con las historias. Con mucho gusto y estoy segura que esta historia los va a dejar intrigados. Se llama Los espíritus del vuelo 401. La noche del 29 de diciembre de 1972 se aconteció una de las tragedias más importantes de la historia. Y es que el vuelo 401 de Eastern Airlines se estrelló contra el terreno de los Everglades en Florida, acabando con la vida de gran parte de sus tripulantes. El avión en cuestión era lo mejor de la época. Era como el Titanic aéreo. Todo el mundo quería subirse a él y todo capitán quería pilotarlo. Perdón. El avión en cuestión tenía una ruta específica. Saldría del Aeropuerto Internacional de Nueva York en dirección al Aeropuerto Internacional de Miami. Pero llegada la hora, no se movió. El equipo de asistentes llegó puntualmente y dejó pasar a los 163 pasajeros, pero el piloto y su copiloto no habían aparecido aún. Según algunas fuentes, al dar el aviso a torre de control, ordenó que se hiciera el cambio de plantilla. Esto es, que si el piloto y el copiloto no aparecían, todos los asistentes deberían cambiarse, bajar del vuelo y subir a otra plantilla. En este equipo había una mujer muy peculiar. Esta señora era conocida porque de vez en cuando tenía visiones muy extrañas. Catástrofes, accidentes laborales, pequeños problemas. Y todo aquel que la conocía se fiaba 100% de lo que ella veía. Y es que ella decía haber visto un avión de ese mismo modelo colisionar los Everglades de Florida. Decía ver cómo el avión se aproximaba de noche y que todo marchaba bien, pero a través de la ventana veía cómo el ala izquierda se despegaba y el avión caía directamente hacia el suelo. Tras la colisión, pudo escuchar perfectamente los gritos de los pasajeros y pudo ver cómo muchos de ellos perdían la vida. Fue llamada para ser parte de la tripulación del vuelo 401. Ella sintió muchísimo miedo, ya que era exactamente el mismo modelo que vio en su visión. Y además, hacía exactamente el mismo recorrido. Pero cuando estaba a punto de volar, alguien le dijo que no debía hacerlo, ya que el piloto había llegado y por tanto la antigua tripulación conservaría esa ruta. Una vez completa la tripulación, el avión estaba listo para despegar. Ay, Deja de ahí está mi escuchar a Nat. internet.
Lo siento, Ah, se me movió un poquito mi lectura. por un momento pensé que el yokai ya te había sacado otra vez. Sí, no lo dudo. Continuamos. El aparato estaba pilotado por el veterano capitán Robert Alvin con 32 años de experiencia y a sus espaldas el copiloto Albert John Stockstill y Donald Louis Repo haciendo las tareas de ingeniero de vuelo, más un oficial técnico de Donadeo. Durante la maniobra de aterrizaje bajaron las ruedas, pero una de las luces verdes que confirmaban que el tren se había desplegado no se encendió, por lo que no sabían si las ruedas estaban en posición correcta para el aterrizaje. En la oscuridad de la noche, la torre de control no pudo dar una confirmación visual de que el tren estaba bajado, por lo que Bob Loft, al tener combustible de sobra, decidió abortar la maniobra y subir escaleras arriba, a 2000 pies de altura, para dar vueltas alrededor del aeropuerto mientras investigaban el incidente. El copiloto desmontó el panel sobre el que estaba colocada la bombilla, comprobando que estaba fundida. Entonces, el piloto Bob Loft mandó al ingeniero Don Repo al técnico Angelo Leo, que estaba en la panza del avión, junto a las bodegas, para que observasen por unas ruedas estaban bajadas o no. Poco después, alcanzaban la altitud asignada por la torre y en céntico. Pero gran error, ya que, desgraciadamente, un pequeño golpe ocasionó que el avión, como por el mismo demonio, comenzara a bajar la altitud. El piloto automático decidió descender lentamente y escalonadamente de forma que la tripulación no se percatara de ello. Primero, se mantuvo nivelado durante un par de minutos. Después, descendió 100 pies y se volvió a nivelar otros 2 minutos, para finalmente iniciar un lento descenso. Una de las alarmas se disparó en el panel del ingeniero y en la sala de avionáutica. En medio de su discusión, no se percataron de ella. Cuando el copiloto tomó los mandos para realizar el siguiente viraje, se fijó en el altímetro. Preguntó a ver si habían variado la altitud. ¿Qué? Dio un sorprendido piloto. Y 2 frases después, se estrellaban contra un pantano fangoso de poca profundidad. El ala izquierda había tocado el terreno al girar. En el accidente, perdieron la vida Bob Loft, Don Repo, John Stockstill y 101 de los 163 pasajeros y 2 de las 10. El técnico que estaba entonces justo en la parte de abajo del morro se salvó. El fango del pantano amortiguó parte del impacto y el barro que penetró en el fuselaje taponó las heridas de algunos pasajeros, impidiendo que se desangrara. Un importante en esta historia es que Loft y Repo no fallecieron inmediatamente, sino después de haber sido trasladados al hospital. Y otro detalle es que el avión siniestrado tenía tan solo 4 meses de edad, por lo que se rescataron piezas que habían salido indemnes de la colisión, para ser instaladas como repuestos en otros aviones del mismo modelo. Hasta aquí, otro incidente aéreo más entre cientos de ellos. A los pocos días, empezaron a circular rumores entre las tripulaciones
de que había personal y pasajeros que decían haber visto vivos a Loft y Repo. En 1974, el Boletín de Noticias y Foundation, una publicación seria sobre seguridad aérea, recogía a modo de curiosidad varios rumores. Después, el escritor John G. Fuller, bestseller The Ghost of Flight 1, donde recogía una cantidad importante de pruebas y testimonios. Algunos pasajeros que tenían miedo a volar o se ponían nerviosos al subirse a un avión relataban que un uniformado se había sentado al lado de ellos. Durante unos minutos para hablarles y tranquilizarles. Ahora sí, Nat se nos fue. Según me parece, bueno, ya no me está apareciendo ella en el... Ok, acaba de regresar. Una disculpa. Al parecer, Nat está ¿Dónde me teniendo quedé? problemas nuevamente con su internet. ¿Y dónde me quedé? ¿Me Pues acuerdo? empieza como desde un minutito atrás. ¿Y dónde es un minutito atrás? Empieza unos 5 renglones atrás. Justamente estabas comentando de que se había sentado un piloto al lado de él. De que había unos pasajeros que les comentaban que habían comentado que habían tenido visualización de gente que les pedía que mantuvieran la calma. Nat se va a volver a ir. Nat. Yo sí los escucho, ¿no me escuchan? No, no te escuchamos. Bueno, te escuché cuando dijiste que sí nos escuches. Venga, sigamos. Ah, ok. Los que se están acá. Bueno, hicieran al piloto. Las azafatas, pues, se sacaron de contexto un poquito. Ok, Nat se nos volvió a caer, creo. Esta fue la Eso forma. parece. ¿Quieres llamarle? Oh, parece que sigue hablando. Nat, ¿nos escuchas? Ya se dejó de escuchar Nat, sí. Bueno, ahorita que Nat regrese, vamos a seguir con esta historia que conforme Nat le empezó a contar, me recordó mucho a la película de Destino Final, la primera sobre todo, porque era esta premonición del problema en el avión. Ujú. La historia, vamos a ver si lo podemos terminar por acá. Nat, ¿nos escuchas? Ajá, yo sí los escucho. Ya te escuchamos, pero al parecer está muy variante tu conexión. Sí, eso parece. Permítame, déjame revisar algo. Como la conexión está un poco variada, Lion, ¿te parece si quieres terminar esta historia? Claro, nada más déjame que recargue bien esto. Igualmente, si gustas, Ok. ¿cómo se Mira, llama? aquí tengo, creo, la parte donde se quedó. Voy a continuar. Ok. Perfecto.
Algunos pasajeros que tenían miedo a volar o se ponían nerviosos al subirse a un avión relataban que un piloto perfectamente uniformado se había sentado al lado de ellos durante unos minutos para hablarles y tranquilizarles. Al final del vuelo, algunos de estos pasajeros habían pedido a las azafatas que agradeciesen a los simpáticos pilotos el haberse sentado un rato con ellos para calmarles, y las azafatas, contrariadas, pensaban: ¿qué piloto si no han salido de la cabina? Esta fue la forma en la que esta fue la forma en la que se iniciaron los rumores. En el más allá, Love y Repos se habían convertido en una especie de ángeles guardianes de los viajeros. A varios de los pasajeros contactados se les enseñaron fotos e identificaron positivamente a ambos pilotos. El caso empezó a tomar relevancia porque algunos de estos pasajeros eran personajes importantes que a priori lo último que querrían sería alimentar ese tipo de rumores. Uno fue el propio vicepresidente de la Eastern Airlines. Relató que tomó uno de los aviones de su compañía. Estuvo hablando con un piloto al que confundió por el comandante del vuelo y después resultó ser Bob Love. Más grave todavía, desde el punto de vista de la seguridad aérea, antes de despegar, un capitán y dos azafatas declararon haber estado hablando con Love, los cuatro a la vez sin saber que era él. Cuando Love se fue, les dio la impresión de que se había desvanecido al final del pasillo del avión. Lo buscaron, pero al no poder encontrar, llegaron a suspender el vuelo, por no encontrar o tal vez por temer sufrir algún tipo de intoxicación lisérgica. Una pasajera contó el mismo relato. Un amable piloto se sentó junto a ella para conversar unos minutos, pero al irse le dio la impresión de que se había desvanecido y se puso histérica. Posteriormente le enseñaron fotos y reconoció a Ripo. En uno de los Lockheed L-1011 en los que había sido instalada una de las piezas rescatadas sin- del avión que tuvo el siniestro, el ingeniero se disponía a realizar las inspecciones rutinarias antes de despegar cuando se cruzó con Repo, que le comentó: no te preocupes, por la inspección ya la he hecho yo. Cuando preguntó a ver quién era aquel tipo, pues sucedió lo mismo. Identificó a este piloto con las fotos que les mostraron. Ok, a ver. Me dicen que casi no se me escucha la voz. Déjenme. Voy a cambiar el audio de aquí. No sé qué sea, Mi pero buen amigo Yokai. el audio, díganme qué tal se escucha ahora. Si se escucha mejor, perfecto. Digo, creo que aquí en cabina Fernando dice que él sí Dice me escucha Fernando bien. No López sé a qué que es. sí te escucha bien. Ok. Bueno. Ah, sigamos adelante con esta historia. Repo volvió supuestamente a aparecer delante de otros dos ingenieros de vuelo. Uno se puso a protestar porque en la cocina del avión había otro ingeniero arreglando el horno, diciendo que no necesitaba dos. Otro, al ir a la sala de la aviónica, vio que había un tipo inspeccionando los equipos, al que también luego identificó como Repo. Pues justamente esta historia es muy curiosa. Le estaba comentando a Lion cuando te fuiste, Nat, que me recuerda mucho primero el inicio de la historia, como la de Final Destiny, la primera película. Y luego de esto, es como si el avión hubiera tenido una, ¿cómo decirlo?
No, hay muchos reportes de gente que cuando recibe órganos de otras personas que lo donan, siguen teniendo ciertas sensaciones o ciertos recuerdos, como si esas partes de la persona que murió y que le donó sus órganos se hicieran parte de su ser. Y aquí parece que pasa lo mismo, pero con un avión. Con todos los otros aviones en donde partes de este avión con el siniestro fueron colocados, veían el avistamiento de estos 2 pilotos. Es correcto. Sí, Y está parece ser bastante que no nada más interesante. era la tripulación, parece que también algunos pasajeros han sido vistos a bordo del avión. Fíjate que algo interesante, no es de la misma historia, pero me está acordando de una historia de algo no precisamente súper similar, pero se dice hace bastante tiempo también, nada más voy a necesitar buscar bien la nota, pero era justamente de, esta fue en alta mar, donde se supone que dos personas que sabían nadar muy bien, bucear y todo esto, se hundió el barco donde estaban y fallecieron en una cierta zona. Pero al parecer era de estas zonas medio turísticas, o sea que ya sí es dentro de, no sé cómo se le llama, pero pues digamos mar abierto, y ellos fallecieron ahí. Pero dicen que hay personas que han visto, que han tenido problemas por ahí y que se les acercan dos buzos para ayudarlos, indicarles cómo tienen que trabajar y tranquilizarse, y después la costa o guardia marina los encuentra. Y de hecho sí dicen que son ángeles del agua. De Entonces hecho, está esa historia bastante que acabas de interesante. contar me recuerda un poquito, y esto lo vi en un programa hace mucho tiempo. Era un grupo de chicos, me parece, habían ido de fiesta, de casa, no recuerdo. El caso es que se perdieron en el bosque, donde se decía que había avistamientos, pues, extraterrestres, y resulta que cuando se pierden, creo que ven una luz, algo así, como que los empiezan a guiar. Al momento, o sea, para que ellos pudieran encontrar el camino de regreso a su casa. O que incluso si algo llegaba a pasar, esa luz los ponía a salvo. O sea, creo que ellos decían que veían una nave que era quien los guiaba a camino de regreso a casa. Vaya, Pues está interesante. en México, la zona de Tampico, bueno, ahí en Tampico se dice muchísimo que hay avistamientos ovnis a cada instante. ¿Y los llevan a su casa? No sé, pero es muy curioso Tampico porque por un lado tienen avistamientos ovnis que dicen que siempre que va a haber un terremoto, un tsunami, salen luces y eso lo Oh, que es cierto. Y al centro de la ciudad tienen un estanque lleno de cocodrilos. Tampico es un lugar bastante curioso. Pero bueno, solamente para recordarles que no hemos apagado la vela de la historia. Nat, Esto es la historia número... Ahora sí, podemos continuar. Me da miedo a veces pensar en que algo se nos pueda parecer por no cumplir bien los requisitos de esto. y yo espero ya escucharme bien porque yo no sé por qué la gente decía que me escuchaba muy bajito. Ya no tenemos música de fondo ahora, pero bueno, creo que es mejor tener... Y yo espero ya no contarme porque aquí mi amigo Yokai no quiere que cuente las historias. Mira, vamos a estar planeando algo para después, a lo mejor un programa especial en vivo donde estemos los tres, donde mismo, pero ya les comentaremos Yeah. después. Muy bien, pues entonces continuamos. Así es. Vamos con una de las historias que nos mandaron. Fíjate, ya las pude descargar. Andrés nos mandó 3 historias. Una se llama El autobús fantasma, la otra Estación de lluvias inesperada y otra La resurrección de Mary. Válgame. Lo mejor de todo es que son 3 historias de audio, como nos encanta. Si tú quieres mandarnos tu historia, recuerda que está en la descripción del video del Discord, para que nos mandes tu historia. Así que vamos con la historia número 91 por parte de Andrés.
titulada El autobús fantasma, una de las 3 historias que vamos a estar presentando el día de hoy. Voy a silenciar un poco el audio de Lion y de Nat hasta el final para que ustedes vuelvan a encender su audio. El autobús fantasma de Lambrook Group. Estaba tomando la curva y vi que un autobús venía a toda velocidad hacia mí, declaró el automovilista a la policía. Llevaba las luces de ambos pisos y los faros encendidos, pero no vi ni rastro de empleados o pasajeros. Di un volantazo y me subió a la acera. Rozando la pared, el autobús se desvaneció. El conductor que hizo este relato a las autoridades de North Kensington, Londres, a mediados de los años 30, puede haber estado borracho, alucinado o soñando al volante cuando tuvo el accidente. Pero en este caso también lo estaban los centenares de automovilistas que se quejaron de haber sido obligados a salirse de la carretera por un autobús fantasma que tomaba a toda marcha la curva que desde St. Mark's Road desemboca en Cambridge Gardens, cerca de la estación del metro de Lambrook Group. Después de un accidente fatal, el encargado de la investigación reunió pruebas de la aparición y descubrió que docenas de vecinos de la zona aseguraban haber visto el espectral autobús de 2 pisos. Desde luego, había habido muchos accidentes, varios de ellos fatales, en el famoso cruce. Más adelante, el ayuntamiento suprimió la curva y la tasa de accidentes se vio muy reducida. En adelante, nadie volvió a ver el fantasmal autobús rojo. Pues ahí está la primera historia. Que parece que el fantasma tuvo un servicio social. Afortunadamente, y gracias a esos avistamientos, se solucionó el problema y no se volvió a ver avistamientos ni accidentes. ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? Lo que me acuerda antes de continuar, que esta es la historia número 91. Muy bien, pues aquí tenemos unas historias. Espera, creo que me estoy escuchando doble. Ah, dame un momento, perdón. Ya. A ver, listo, ya me escucho bien, ya, perfecto. Muy bien, pues aquí justamente tenemos más historias que nos dejaron nuestra gente en el Discord y esta se hace llamar así, Verónica ante el espejo. Una niña llamada Verónica participó en una sesión de Ouija sin tomarse en serio la invocación y fue asesinada en extrañas circunstancias delante de todos los participantes. Según una de las versiones, ya que la historia varía según el lugar en el que se escuche. Una silla salió volando por la habitación y golpeó a la joven por la espalda, ocasionándole la muerte. Otra versión apunta que fueron unas tijeras las que salieron volando y provocaron la muerte de la joven por apuñalamiento. Lo que es común a todas es el ritual que conlleva esta historia, según la profecía. Si pronuncias el nombre de Verónica 3 o 9 veces, según la versión, con un libro que suele ser la Biblia y unas tijeras abiertas, se aparece el fantasma de la joven detrás de tu reflejo y te mata. Otra de las versiones más extendidas entre los amantes del más allá es que el espejo se empaña y aparece la fecha de tu muerte, que en muchas ocasiones es ese mismo día. También se dice que al pronunciar Verónica frente al espejo cierto número de veces, las puertas y ventanas de la habitación se cierran y la figura de una joven te acabará asesinando. Como se dice comúnmente, la curiosidad mató al gato. Y esta es la historia número 92. Bueno, esta es una de esas historias que se comparte en pues muchos países, muchos lugares. Bloody Mary, ahora Verónica. A veces dicen que hasta la misma Llorona tiene ahí
una forma de invocación bastante particular, muy parecida a esta. Sí, justamente, de hecho, también, pues, ¿cuántas películas no se basan en eso? Hay, ¿cómo se llama? Una llamada Espejos Siniestros. Ujú. Y en esta justamente, pues, los reflejos, bueno, se dice que dentro del espejo hay un mundo más macabro, más malo, y que justamente toman nuestra misma imagen y gracias a ello es como empiezan a reflejarse y llegan a matar a los reflejos o a la gente real. Y sí, está pues bastante interesante. Yo se los recomiendo. A mí me gusta mucho. Nat, Creo que Nat ya Aquí se nos estoy murió leyendo otra vez. Ah, ya. no, aquí estoy. Estoy leyendo las historias para traerles una bonita. te dejaron también una historia para ver si podías leer en el Discord, ya la tienes en el WhatsApp también. Ujú, es Justamente, la que yo puse. así es. Eh, ¿Qué historia nos quedamos? Perdón. Vamos con la historia número 92. 93. Perfecto. Bueno, esta historia a petición la voy a leer yo. Se llama Astaroth. El nombre Astaroth es una derivación de la diosa Astarte, quien es mencionada en la Biblia hebrea como Astoret en singular y Astaroth en plural. En la demonología, Astaroth es un príncipe coronado del infierno, un ángel que se corrompió cuando visitó el mundo del hombre, y su caída causó mucha controversia, pues una vez fue serafín y príncipe de la Orden de los Tronos. Aunque descendió al mal por su propia mano, este demonio asegura estar libre de pecados. El nombre de este demonio parece provenir de culturas ancestrales, más precisamente de la diosa Astarte, una antigua deidad fenicia equivalente a Istar, Venus, Éster, entre otras todas ellas equivalentes a la diosa griega Afrodita, la cual es la diosa del amor erótico, de la fertilidad y la vida. Estos son enviados por el diablo al mundo para tentar a los hombres con sus especialidades pecadoras y este es el orden de los relatos extraños. Lucifer, la soberbia. Aquí tiene un nombre un poco pintoresco que, bueno, significa avaricia. Leviatán, envidia. Belcebú es la gula. Satanás es la ira. Asmodeo, lujuria. Y Belfegor, pereza. Y esta fue la historia número 93. Mira, eso no me lo sabía. Está interesante. Sí, más bien que los nombres de los demonios es lo que me pareció interesante. Por ejemplo, que Lucifer significaba la soberbia y Satanás la ira. Bueno, O sea, que cada ahí uno sí un no sé pecado desde capital. qué corriente venga esa, no sé, asociación de cada una de las cuestiones, porque como tal, según entiendo, no es el significado del nombre, es una asociación como tal, pero Perfecto. puedo equivocarme. Sí, más bien la asociación. Sí, estoy de acuerdo. Ah, vamos con otras historias. Ahorita vamos a hablar más al respecto de estas asociaciones. Tenemos más historias de André grabada y tenemos otra historia para Nat que puse un poco antes de esta de Astaroth para que la puedas leer Ajá. más adelante. Y también agradecerle a Fernando López por estas historias que nos dejó en el Discord.
Lion, ¿seguías por ahí? Sí, aquí estoy. Nada más que también como que me estaba fallando el audio, pero ya los escucho bien. Ah, ok. Oh, el yokai hoy no quiere. Hoy no quiere. Ándale, Sabe que ya Gego. vamos a terminar la temporada, entonces Sí. Como le gusta el programa, Compartan no el quiere que se video, ya acabe. sea que lo estés escuchando ahora mismo o lo estés escuchando, bueno, sea cuando sea que lo estés escuchando, lo vas a estar escuchando ahora mismo. Me refiero a, estés en vivo, o sea, grabación, comparte el video, nos ayuda muchísimo. Vamos De con igual manera, otra. si tienes algo que nos quieras compartir, lo siento. Sí, Pueden no, sigue. entrar a la llamada, compartirnos un audio o dejarnos su historia, ya sea mito, leyenda o una vivencia paranormal que hayan tenido. Ya saben que nos hacen muy felices cuando nos mandan sus historias. correcto. Vamos con esta historia de André llamada Estación de Lluvias. Una estación de lluvias inesperada. La cosa empezó un día de octubre de 1963, cuando la familia de Francis Martin de Methuen, Massachusetts, notó que en la pared del cuarto de la televisión aparecía una mancha de humedad. Les extrañó porque el tiempo era demasiado bueno como para que las tuberías se helaran y se rompieran. A los pocos momentos, su desconcierto se trocó en asombro. Se oyó como un taponazo y de repente brotó de la pared un chorro de agua. Al cabo de varios días de estampidos y misteriosos manantiales, los chorros solían durar unos 20 segundos y se producían aproximadamente cada cuarto de hora en diversos lugares. La casa estaba tan inundada que se mudaron a la vivienda de la suegra de Martin, en Lawrence, no lejos de Methuen. Por desgracia, el duende acuático lo siguió y al poco tiempo 5 habitaciones de la nueva casa estaban también empapadas. Llamaron al jefe de los bomberos para que investigase, y la casa fue registrada en búsqueda de fugas de agua en las tuberías. No las había. El agente Mains, delegado del alguacil, estaba presente cuando un chorro de agua brotó a través de la pared de yeso y saltó 60 centímetros dentro del cuarto. También escuchó el curioso taponazo. Para no imponer el problema a su suegra, Francis Martin decidió volver con su mujer y su hija a la casa de Methuen. Esta vez cerraron la llave de paso del agua y vaciaron las tuberías, pero los misteriosos chorros, borbotones y diluvios no disminuyeron. La casa volvió a hacerse inhabitable y los Martin retornaron a Lawrence, donde otra vez los siguió el duende. Con el tiempo, los asaltos acuáticos a los Martin fueron terminándose. La familia nunca llegó a descubrir cómo podían brotar de las secas paredes de yeso de su casa litros y litros de agua, ni qué clase de espíritu acuoso los había seguido hasta Lawrence, así como tampoco pudieron explicarse el cese gradual de aquel fenómeno. Se diría que durante algún tiempo había caído sobre ellos una especie de estación de lluvias parapsíquica, y después, como ocurre con las de verdad, simplemente había pasado. Y esta fue la historia número 94. A ver, ¿ya Nat regresó? ¿Nat? Bueno. Creo que está por ahí. Creo. Bueno, sí, parece. Mínimo la Se tenemos. Gente, ustedes no nos... ven, pero la tenemos aquí conectada. Nosotros la vemos, pero no habla. Creo que ella sí nos escucha, Ujú. que es lo peor de todo. Hay una posibilidad. Pero bueno, este relato como tal me recuerda a relatos más tipo Lovecraft, digo, sin llegar a toda esta omniosidad que los tiene, pero por lo general empieza con un mal menor que tú creerías que puede tener una solución sencilla,
pero que cada vez empieza a complejizar. Como tú dirías, cualquier gotera, pues, es algo común en temporada de lluvias, pero ya que esté brotando agua de las paredes, sin que haya llovido o sin que esté lloviendo en ese momento, bueno, ya es una cuestión muy, muy aparte. Sí, es bastante rara, la verdad. Hay muchas veces que se tocan como... Pero bueno, no es que esto ni siquiera entraría como poltergeist, porque al menos todos lo podían ver, no se explicaban cómo pasaba, pero era totalmente visible. Muy extraño, la verdad. Y pues sí, y como siempre, el no poderse explicar lo hace mucho más interesante. A ver, Nat, Bueno, yo pues a yo ver. creo que Nat nos la vamos a tener que estar trayendo ya acá. Digo, aprovechando, gente, si pueden, vacúnense, si tienen oportunidad, vacúnense. Nosotros ya afortunadamente estamos a nada de poder vacunarnos, Ya y tenemos nuestra segunda esperamos dosis. ajá, y esperamos que para la sexta temporada, oye, viene la sexta temporada, el programa 6. Si llegamos al programa 6 de la sexta con a la historia 66, esto va a explotar. Pues a ver qué pasa. Pero estábamos previendo ahora sí tener un especial reunidos, no todos con ustedes, obviamente, pero sí nosotros tres, para tener alguna, ¿cómo se dice? Muy bien. No, Nat, no estás muteada. Voy a mutearte y voy a volver a A ver, un mute. Sí estaba Bueno, pero solo muteada. como detalle, Ok. bueno, eso es tu culpa, Nat. Bueno, pero Porque solo yo como es que me detalle. muteó. Y esta fue la historia número 94. Sí lo dije, sí lo dije. ¿Ah, sí? Ay, entonces también, no sé, entonces Remarcar debe de por estar fallando la si comunicación. Yokai. Sí, no, se me hace extraño, porque te digo, por ejemplo, nosotros no te veíamos como muteada, por eso se Sí, nos a mí hacía me extraño. Y por ejemplo, aparecía muteado. oh, mira, y pues en nuestro caso, o sea, yo no escuché a Ryu cuando él dio el final. Se nota que hoy está el yokai a Hoy todo, está, pegando está durísimo. Es muy mal. Yokai Poltergeist. Nos está jugando muchas bromas aquí, mi amigo. Y Ándale. aparte creo que tenemos un desfase de audio entre nosotros, ¿eh? Como que los mensajes nos llegan tarde a cada uno de nosotros. Sí, está extraño. Pero muy bien, entonces, ahorita que todavía tenemos tiempo, ¿continuamos? Continuamos dos con una siguiente historia. Perdón, gente que está por ahí, nuestros caminantes silenciosos. Perdón el día de hoy. Sí estamos teniendo muchos problemas, pero gracias por seguir aquí. Pues continuamos. En este caso, ¿quién cuenta la historia? ¿La cuenta Nat o la cuento yo? Como gusten. ¿Van con la del Que perro? la cuenta Lion, que es el que menos se corta. Bueno, en todo caso, yo voy a contar otra diferente porque la del perro, pues la solicitaron justamente para Nat. Entonces esta la voy a dejar. De hecho, el perro Pero aquí creo que es tengo. más que historia paranormal, es un caso un poco más especial. Ok, bueno, ahorita veremos. Entonces vamos con la historia de Lion, que va a ser la número 95. Muy bien. Y esta historia se hace llamar No juguetes durante la noche. No juegues con juguetes durante la noche, me decía mi abuela casi todos los días. Cuando era muy pequeña, cada vez que se acercaba la noche, mi abuela me decía que no jugara con los juguetes, pues cosas malas podían pasar. Yo no entendía por qué, pero una regla de mi abuela, mi mamá, solo decía que eran cosas de su pueblo, supersticiones, que no hiciera tanto caso. Mi abuela Josefa, desde que nació, vivió en un pequeño pueblo de Veracruz. Su papá trabajaba en un rancho y su mamá se dedicaba a los labores del hogar. Vivían en un pueblo cerca de Catemaco, lugar que según la gente es de puros brujos. Mi abuelita cuenta que cuando ella tenía 6 o 7 años, su mamá estaba embarazada y durante algunos meses
tenía mucho sueño, por lo que se dormía temprano, independientemente si su esposo hubiera llegado a la casa o no. El cansancio del embarazo la hacía caer dormida casi de inmediato, por lo que mi abuela se quedaba jugando hasta que llegaba su papá. Los días viernes, mi bisabuelo solía llegar muy noche, ya que él se juntaba a beber en una cantina con sus compañeros de trabajo y su patrón. A pesar de ser muy pequeña mi abuelita Josefina, ella no podía conciliar el sueño si no llegaba su papá. Así que ella lo esperaba en la cocina, que se encontraba frente a la puerta principal de la pequeña casa, jugando con sus juguetes, los cuales, básicamente, eran una muñeca de trapo y un changuito de peluche y trastecitos de plástico. Faltaba poco para ser Día de Muertos, y mi abuelita, como todos los viernes en la noche, estaba jugando. Ella me decía que alrededor de las 12 de la madrugada, alguien tocó la puerta 3 veces. Ella pensó que era raro, pues su papá nunca tocaba. Además, que en ese entonces no ponían llave a la puerta, porque por eso le dio un poco de miedo. Ella se subió a un sillón que daba a la ventana y se asomó para ver quién era. Y aunque no se podía ver del todo por la espesura de la noche, no parecía que hubiera alguien ahí. Sin embargo, cuando miró entre la oscuridad, frente a su casa, se percató que había ojos rojos observando por todo el patio de la entrada. Mi abuelita sintió escalofríos, pero también pensó que podrían ser los ojos de las gallinas o algún otro animal del campo, así que mejor decidió regresar a jugar sin prestar tanta atención. Después de unos minutos, volvieron a tocar la puerta 3 veces. En esta ocasión, ella ya estaba un poco asustada, pero aún así volvió a asomarse. Pero seguía sin poder ver a nadie. Pero aquellos ojos rojos cada vez estaban más cerca de la puerta, cosa que le preocupó mucho, y decidió tratar de despertar a su mamá. Mientras ella se bajaba del sillón asombrada, volvieron a tocar la puerta 3 veces. Fue entonces que se echó corriendo al cuarto de su mamá, pero ella no despertaba por nada, así que decidió acostarse junto a ella abrazándola. Mientras estaba bajo las sábanas acurrucada, podía escuchar que volvían a tocar por cuarta vez. No sabe de dónde, pero agarró fuerzas para ir a ver. Cuando ella llegó a la cocina, se percató de algo que antes no había puesto atención, pues bajo la puerta se podían ver las sombras de unos pies. Realmente había alguien ahí. Mi abuelita estaba llena de terror. Se encontraba aterrorizada. Poco a poco, como pudo, se subió al sillón para mirar hacia la ventana y para su desagradable sorpresa, aquellos ojos rojos del patio ahora estaban pegados al vidrio. Se estaban asomando hacia adentro. Mi abuela, llorando, preguntó, ¿quién anda ahí? Cuando de pronto la voz de un niño respondió, soy Paquito. ¿Me invitas a jugar? ¿Me invitas a jugar con tus juguetes? Mi abuelita no sabía qué hacer, pero el hecho de que fuera un niño le había dado un poco de confianza. Así que mientras abrazaba a su changuito, se atrevió a abrir la puerta, sin pensar que lo que había en el otro lado la perturbaría por tantos años de su vida, pues lo que había ahí sí era un niño, pero no estaba vivo. El pequeño tenía un rostro pálido como la muerte y sus ojos eran completamente negros, como un cielo sin estrellas y totalmente hundidos. Su ropa estaba muy sucia. Parecía como si hubiera salido desde la tierra. Su mano derecha estaba descarnada y despedía un olor desagradable. De la impresión, dejó caer su juguete
y de manera lebrestada le cerró la puerta en su cara y se puso a gritar como loca: «Vete, vete de aquí, por favor», mientras lloraba desconsolada. En eso llegó su mamá espantada por los gritos y mi abuelita se echó a sus pies, diciendo que había un muerto afuera. Cuando mi bisabuela abrió, no había nadie, ni siquiera el juguete de mi abuelita. Solo se percibía un olor a podrido. En eso se desmayó y su mamá no la pudo despertar. La recostó y esperó a su esposo, que la cuidaron toda la noche. Al día siguiente, al despertar mi abuela, le contó todo lo que sucedió a sus padres y ellos le contaron a algunos de sus conocidos. Mi abuelita Josefina tuvo muchos problemas para dormir las semanas siguientes, por lo que adelgazó mucho, 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 y su piel se puso muy pálida. Semanas después, una señora, como de 95 años, la habitante más grande del pueblo, le contó a la mamá de mi abuelita que no hay que jugar con juguetes a tan altas horas de la noche, y menos en fechas de Día de Muertos, pues es cuando las almas en pena deambulan en nuestro mundo. Dijo que jugar a esas horas podría atraer niños difuntos que no tienen con quién jugar y que terminan llevándose compañía al otro lado. La señora también le dijo directamente a mi abuelita: «Josefina, cuidado, los espíritus no vienen solos. Si hubieras invitado al niño a pasar, otra historia estaríamos contando. Pues ya no estarías entre nosotros, hijita». Al día siguiente de la charla, era 2 de noviembre, y cuando mi abuelita, junto a sus padres, fue a llevarle flores a sus parientes fallecidos al panteón, se le pusieron los pelos de punta al ver que el changuito de mi abuelita reposaba sobre la tumba de un niño llamado Paquito. Desde entonces, mi abuelita les advierte a los niños: no juegues con juguetes durante la noche. Y esta es la historia número 95. Oh, bueno, mira, y es de esas cuestiones que no te lo dicen por una falsa superstición, sino por una vivencia personal y creo que está peor. De hecho. Sí, no, está, está algo extrema. A ver, aquí nos dice justamente Fernando López que cuando escuchó Changuito le recordó a una película del Conjuro en la casa de los Warren. No sé. No, pero sí está. Cuando Toy Story se convierte en lo que no quieres que se convierta. Ándale. Oh, pues ahí Sí, está, es gustó todo un detalle. 95. Ujú. Pero mira, justamente, pues aparte de Paquito, ¿cómo se llama nuestro niño estrella de aquí, del Del Panteón de Panteón Belén? no recuerdo cómo se llama. Ay, creo que era Nachito. Nachito, correcto. Justamente él que también es el que se sale porque le da miedo a la oscuridad. Miedo a la oscuridad. Los niños son un caso especial en este tipo de situaciones. Mejor ahí mantenerlos alejados. Pobres niños. Bueno, pueden jugar entre ellos. Pues sí, pero mira, entonces al Mientras menos no esta historia haya es tendencias similar agresivas. a... ¿Sí? Ándale. Pero sí, justamente esta historia es un poco similar a lo que nos cuentan con los vampiros, de que es mientras no los invites, no va a haber tantos problemas. No, y ni que se metan niños vampiros tampoco. De hecho, Ah, sí. hay una película que se llama Déjame entrar. Bueno, aunque esa creo que es el remake de Estados Unidos, porque el original creo que es de Europa, no recuerdo de qué país, que es de eso, es de una niña vampiro y bueno, toda esa interacción que tiene con el otro niño que está buscando que lo deje entrar. Sí, efectivamente es algo similar. Pues vamos a Y tener justamente aquí, que... a ver. Oh, Sí, vaya, aquí Fernando nos dice que ahí por donde vive hay un sitio donde a medianoche se escuchan risas
y que están jugando. Ah, no te acerques. Mejor que Ujú, no, estén felices que enojados. Sí. sí, aunque mira, nada que ver, pero me recordó justamente una época muy, le voy a decir, dañada, donde justamente empezó medio duro Pokémon Go y Ryujin y yo nos salíamos por ahí de que era entre 12 y 1 de la mañana, nos salíamos a jugar Pokémon Go a tumbar gimnasios. ¡Qué Y había muchas tramposos! ocasiones, No, no, pues, no. Pasaba gente en carros a ajá, estar y se ponía deteniendo con nosotros. o Sí era atacarlos o bien raro. deteniéndonos. Ujú, entonces sí era como de, uno creyendo que uno es solo. Y pues probablemente ahí están las risas. Es que tal vez tienes por ahí un gimnasio Pokémon cerca y la gente se ríe porque vas ahora a tumbarlo. Dios. Pero bueno, con esto vamos a terminar las historias de esta noche. Nos quedan 5 historias para terminar esta quinta temporada y vamos a tener sorpresas para la sexta. Pero por el momento es tiempo de despedirnos y desde este micrófono se despide Ruyin recordándoles que no deben sentirse solos porque siempre habrá alguien o algo acompañándolos. Y de este lado se despide Nat, deseándoles una buena conexión y dulces pesadillas. De este lado se despide Lion, deseándoles que vivan libres y mueran bien. Estas fueron las 100 velas del yokai.